Bueno, entonces comenzamos con nuestro conversatorio mensual del mes de octubre y vamos a hablar un poquito sobre cómo le ha ido a nuestros fondos, cuáles han sido los datos principales de la economía que han sido reportados en el mes. Vamos a contar un poquito sobre cómo el S&P 500 ya está creciendo más de 25% en lo que va del año. Siempre vamos a terminar con nuestra estrategia y cuáles son nuestras expectativas y recomendaciones. Bueno, ya saben que tenemos nosotros tres fondos mutuos, tres productos que ofrecemos y que los tres están basados en nuestra filosofía de inversión. Em, la idea es que nosotros les ofrecemos a todos nuestros clientes y a nuestra comunidad la filosofía y la estrategia que es, digamos, la que creemos que tiene mayor probabilidad de generar ingresos y rentabilidad en el mediano y largo plazo. Y con esa estrategia les ofrecemos tres fondos mutuos, uno para cada perfil de riesgo. Tenemos el Panda Zen, que es el fondo más conservador, el Búho Consciente, que es el fondo balanceado o moderado, y luego la Cobra Chorada, que es el fondo más agresivo. ¿Cómo le ha ido a los fondos entonces en lo que va del año? El Panda Zen, como ya les dije, es el fondo más conservador de los tres, pues solamente invierte en bonos corporativos y soberanos de Estados Unidos. Básicamente invierte en deuda y recibe un pago periódico, digamos, de intereses o cupones, que es lo que va haciendo que incremente el precio del fondo. A la fecha ya tenemos 4.2 millones de dólares bajo administración en este fondo y tenemos 375 partícipes. En octubre se ha caído un poquito la rentabilidad de este fondo en 2%. Sin embargo, en el 2024 acumulado vamos positivo de 2.88% y la rentabilidad del portafolio del año pasado fue de 8.78%. Ahora vamos a ver qué pasó en octubre, pero principalmente ha sido por una volatilidad que se ha dado en ese mes, porque se venían las elecciones y porque, bueno, teníamos unas tasas que habían bajado fuerte en el mes de septiembre, así que siempre acuérdense que los bonos también tienen una pequeña volatilidad en los precios, pero que en el mediano y largo plazo se debería recuperar a medida que se vayan pagando estos cupones. Luego tenemos el Búho Consciente, que es nuestro portafolio estrella, digamos, y está compuesto de la siguiente manera. Tiene un 5% en efectivo para poder tener liquidez y poder tener oportunidades de comprar en el mercado cuando este se cae. 15% en diversificadores, 40 que son el índice del oro y el índice del dólar, que son, digamos, inversiones de resguardo en donde los inversionistas acuden cuando hay momentos de crisis. Luego 40% en acciones, perdón, en bonos y 40% en acciones. Los resultados, bueno, tenemos 16.6 millones de dólares ya bajo administración con 1.354 partícipes en el búho y en octubre ha bajado un poquito, casi 1%, pero nos deja el 2024 un rendimiento acumulado de 8.78% y el portafolio de referencia en el 2023 rindió un aproximado de 8.41%. Por último, la Cobra Chorada, que la composición es 2% en cash o en efectivo y lo demás en ETFs que siguen a las acciones más importantes de Estados Unidos, liderado por el S&P 500. Este fondo ya tiene 13.5 millones de dólares de AOMs con 3.400 partícipes y los resultados han sido los siguientes. En octubre cayó un poquito, casi en 1%. 2024 ha crecido a la fecha en 15.53% y el 2023, el año completo anterior, el portafolio de referencia tuvo un rendimiento de 15.34%. En lo que va del año ya hemos igualado la rentabilidad que se tuvo el año pasado. Como saben, este fondo es el más volátil, así que tienden los precios a moverse mucho en el corto plazo, pero en el largo plazo la idea pues es que uno experimente ese crecimiento consistente que siempre tienen las mejores empresas de Estados Unidos. ¿Qué pasó en el mes de octubre? Como saben, el mercado de acciones, como ya les comenté, se cayó 0.89% el mes de octubre y básicamente han sido por algunos datos que han salido. Primero salió la primera revisión del PBI, lo cual dice que no hay recesión económica. Se confirmó que el tercer trimestre viene creciendo en 2.8%. Luego la inflación año a año de septiembre había sido, fue 2.4, perdón, y muestra una reducción, una ligera reducción de 2.5% en agosto.
Luego las ventas minoristas de septiembre, que más o menos muestran el consumo, qué tanto la gente está realmente consumiendo en el país y por tanto cuál es la perspectiva de consumo en la economía, que mueve bastante la economía en el mercado americano, tuvo una leve disminución de 2.13 que fue en agosto a 1.74% en septiembre. Luego la tasa de desempleo sigue en mínimos, sigue en un valor de 4.2% año a año, lo cual nos dice que todavía eh, la economía sigue fuerte, eh, sigue creciendo y, como saben, estamos todavía lejos de entrar en una recesión. Sigue creciendo el PIB de manera consistente. Y recuerden que los movimientos en el corto plazo, incluso en un mes, siempre se deben a expectativas, ¿no? El mercado puede haber estado pensando que la inflación no disminuyó tan rápido como pensaban, y eso puede ser que traiga expectativas de que se demoren un poquito más en bajar las tasas, y eso puede hacer que la gente haya querido invertir un poquito más en bonos y menos en acciones. Entonces, al final son cosas que pasan en el corto plazo y que tienden luego a acomodarse siguiendo los fundamentos de la economía en el mediano y largo plazo. ¿Qué pasó con las acciones de Estados Unidos? Bueno, estas cayeron 0.89% en octubre, luego de haber alcanzado un máximo, un nuevo máximo histórico. Y en lo que va del año, igual están acumulando una rentabilidad casi del doble de lo que es el promedio histórico del S&P. Como pueden ver, si vemos los rendimientos año a año del S&P 500 desde 1980, vemos que la gran mayoría de años han sido positivos y han estado por encima del 20%. Sin embargo, también han habido años negativos. Lo que podemos ver es que los años negativos generalmente se recuperan de manera mucho más rápida que sus comparables en otros países u otras economías. Y si hacemos un promedio compuesto año a año de todo este periodo, más o menos da que el S&P rinde un promedio de 11%, ¿no? Y en este año ya estamos casi más del doble de ese porcentaje promedio, estamos en 27% en el año. Y también este año hemos llegado a un nuevo récord porque el S&P tocó por primera vez en la historia los 6.000 puntos. Así que eso también ha sido un récord histórico que se ha dado en estas últimas semanas. Entonces, ¿cómo quedan nuestros fondos en lo que va del año con este último mes de octubre? La Cobra Chorada va acumulando un rendimiento anual o en lo que va del año de 15.53%. El Búho Consciente va acumulando 8.78% en lo que va del año y el Panda Zen 2.88% de rendimiento en lo que va del año. Y acá también pueden ver la volatilidad, ¿no? La volatilidad de la Cobra es mucho mayor que la volatilidad em, del búho y del panda. Acá pueden ver todos estos movimientos, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, es básicamente la volatilidad. Y esta volatilidad es básicamente lo que representa el riesgo que hay en uno o en otro fondo, ¿no? Entonces, la cobra chorada tiende a rendir más, pero tiene mayor volatilidad, mayor riesgo. El búho tiende a rendir un poquito menos, pero también tiene una volatilidad, un poco menor a la cobra, pero también hay volatilidad. Y el panda, como pueden ver, rinde un poco menos, pero la volatilidad es muy, muy bajita. Y por eso están los tres perfiles de riesgo, en base a qué tanto apetito o qué tanto pudo aguantar esa volatilidad, esa variación de los precios. Entonces, el año básicamente había empezado con una bajada, una expectativa de bajada de tasas. ¿Por qué? Porque la inflación ya estaba cediendo, el mercado estaba preocupado de que si las tasas siguen altas por mucho tiempo, quizás se podría dar una recesión, pero eh, em, así es como funciona el mercado y el Banco Central de Reserva. Entonces, el Banco Central de Reserva americano o la Fed comienza a bajar las tasas de interés y le da un impulso fuerte a la economía porque eso quiere decir que se está controlando la inflación y que de nuevo van a dar facilidades para que la economía vuelva a expandirse. Que el dinero cada vez sea más barato, circule mucho más y la economía nuevamente se prenda y se caliente, ¿no? Y acá lo vemos, la inflación pasa de un punto pico que tuvo en el 2022 de 9.1%, súper alto, y ya estamos hoy en día estamos en un ratio de inflación de 2.4%, que ya está muy cerca al objetivo de la Fed, que es 2% más menos.
Entonces, es por eso que la economía sigue corriendo, se espera que sigan bajando las tasas de interés y aparte las empresas tecnológicas han reportado ingresos y utilidades récord con sus desarrollos nuevos que están haciendo y con una inversión importante en inteligencia artificial. Ahora estas empresas también están viendo de invertir muchísimo dinero en centros de servidores y centros de energía, porque todos estos desarrollos de inteligencia artificial requieren mucha energía. Entonces, ahora están teniendo muchas empresas que construir sus propios centros energéticos para poder eh, alimentar a sus computadoras y todos sus sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Así que se pueden venir cosas interesantes también en los siguientes meses. Y cuando las empresas comiencen a redituar o a generar esa utilidad adicional por estas inversiones, vamos a poder ver también quizás un crecimiento importante en el mercado, ¿no? Y cuando las tasas comienzan a bajar, tienden a subir más los valores de las empresas tecnológicas que se valorizan pues con flujos a futuro y mientras que las tasas son menores, las tasas de descuento también son menores, y cuando se trae a valor presente este flujo, y por tanto se da un valor de la empresa, estos valores de la empresa son mayores cuando las tasas disminuyen. Así que lo que esperamos es que puedan seguir incrementándose los valores de las empresas americanas en el mediano plazo. Entonces, básicamente, nosotros hemos recibido data muy buena porque ¿qué ha pasado? Terminó de recuperarse de la caída del 2022, el S&P 500. Recuérdense que en el 2022 el S&P 500 cayó en casi 18%. El 2023 se recuperó de manera muy buena, casi 19% arriba. Y a partir de eso ya hemos estado tocando cada vez más máximos históricos, ¿no? 2023 y 2024. 50 máximos históricos ha tenido el S&P. Igual siempre hay pequeñas correcciones, como pueden ver cuando se llegan a sus puntos máximos, a veces la gente especula que ya ahí va a quedar y no va a subir más, o dice ya subió suficiente para mí, quiero retirar y sacar mi dinero. Entonces siempre hay correcciones, pero que también tienden a nuevamente revertirse y volver a subir en ese mediano largo plazo, ¿no? Entonces por eso siempre hay que quedarnos invertidos, esperando a que el mercado recupere y generando esos ingresos de largo plazo que van a estar relacionados a cómo le vayan a las mejores empresas del mundo. Entonces, ¿qué pasó con la Reserva Federal? Después de 4 años, por primera vez bajó la tasa y no la bajó en 0.25%, sino que la bajó en 0.50%, lo cual es un monto un poquito alto en el caso de la Fed, pero esto quiere decir que la Fed está consciente de que las tasas altas por tanto tiempo han generado situaciones en las que por fin la inflación está cediendo y creen que es bueno poder irla bajando un poquito más rápido, por eso comenzaron con 0.50 y luego en la siguiente reunión la decidieron bajar en 0.25 más. Así que seguimos con esa tendencia a la baja de tasas. El PBI, como les había comentado, continúa creciendo, está en 2.8% del último trimestre, y el mercado laboral sigue sólido, demostrando también que la economía sigue caminando de manera consistente. Entonces, ¿qué pasó con las principales empresas del S&P 500? Bueno, básicamente volvieron a superar las expectativas del mercado. A inicios de noviembre, la Reserva Federal de Estados Unidos baja la tasa nuevamente. Entonces, ¿qué pasa con las empresas? Hay un mayor progreso en la actividad de inteligencia artificial en los aplicativos, se lanzan lentes con IA en el caso de Meta. Luego en Google hay ingresos extraordinarios por sus servicios de cloud o de la nube y también están aprovechando la inteligencia artificial para optimizar procesos y reducir costos. Y lo mismo con Amazon, que es una empresa pues que está súper diversificada en varios sectores de la economía y sigue rompiendo récords también en, en los últimos años, ¿no? Y la tasa de referencia, como les había comentado, tuvo un bajo adicional después de ese 50, después de los 0.50, la bajaron de nuevo en 0.25. Así que seguimos con esa tendencia a la baja. ¿Qué pasó a inicios de este mes, al mes de noviembre? Bueno, como muchos sabrán, Donald Trump fue elegido como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Básicamente ha arrasado las elecciones porque parece que está teniendo control sobre el Senado y parece también que va a tener control sobre la Casa de Representantes o sobre el Congreso, sobre el Parlamento. Entonces, eso quiere decir que el Partido Republicano va a tener facilidad para poder implementar
las reformas y las políticas que quieren implementar, y el mercado ha tomado eso como algo positivo. De hecho, las políticas de Donald Trump principalmente se basan en reducir el gasto público, que ha estado súper alto por el Partido Demócrata, por todos los temas de subsidios y ayudas a otros países. Donald Trump va a tratar de reducir ese gasto público y por ende también va a tratar de reducir los impuestos porque no va a ser necesario tener tantos ingresos fiscales, porque no va a haber tanta necesidad de gasto. Entonces él quiere bajar el gasto y bajar también los impuestos, lo cual es bien visto por el mercado. Quiere subir los impuestos a empresas extranjeras, lo que se conoce como aranceles, los impuestos a importaciones. Básicamente, esas son medidas proteccionistas que se usan para poder proteger a distintos sectores específicos de la economía. Y aparte, va a haber una menor regulación a las criptomonedas y en general a la industria bancaria, ¿no? Entonces, en estos pocos días del mes, el S&P tuvo un crecimiento fuerte de 4,75% en casi una semana, y así fue como le afectó a nuestros fondos. La cobra chorada subió en 4,5%, el búho en 1,53% y el Pandacen en 0,31%. Igual, salga cual presidente haya salido, nosotros creemos que no es algo realmente que sea muy, que afecte de manera tan directa a la economía en el mediano y largo plazo, porque Estados Unidos es un país con fuertes institucionalidades y con unas políticas que al final van a ser siempre pro mercado, ¿no? Entonces salgan los demócratas o los republicanos, nosotros creíamos que igual iba a ir bien al mercado en el mediano plazo, pero con la salida de Donald Trump, de hecho, el mercado se ha adelantado y ha podido tener un crecimiento importante. Las criptos están volando también, así que vamos a ver qué pasa en los siguientes meses. Entonces, uno en el corto plazo, como estábamos hablando, no puede predecir qué va a pasar y puede ser que se mueva el mercado de manera inesperada, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado en el corto plazo se mueve por expectativas, se mueve por especulaciones. Entonces uno nunca sabe qué va a pasar en el corto plazo. Y la idea, por ello, es no tratar de timearlo, no tratar de predecir cuándo va a llegar a su punto máximo o a su punto mínimo, ¿no? Sino la idea es quedarse invertido, ¿ok? Siempre que uno tenga excedentes y no tenga nada que hacer con ellos, en vez de dejarlos muertos en una cuenta de ahorros bancaria, es mucho más recomendable, sobre todo para la gente joven que recién está construyendo su patrimonio, poder invertirla exponiéndose a las mejores empresas de Estados Unidos, que prácticamente son las mejores empresas del mundo, y son las que más van a crecer en un mediano y largo plazo, ¿no? Sabiendo pues que en el corto plazo hay esta volatilidad, que es típica de estos activos, pero que en el largo plazo tiene esta tendencia positiva eh, que va a servir mucho para poder hacer crecer este patrimonio. Recuerden siempre que cuando uno invierte o mete plata en el banco, uno al final está haciendo el costo del banco, porque el banco lo que hace es tomar tu plata, te paga un interés que va a ser su costo, y luego ellos se la prestan a un tercero a un interés mucho mayor, que van a ser sus ingresos. Entonces, siempre al ustedes ser, o a nosotros, ¿no? Ser los costos de los bancos, siempre nos van a tratar de pagar lo menos posible. Y ahora que las tasas están bajando, van a bajar también las tasas de los depósitos a plazo y de las cuentas de ahorro. Entonces, es un buen momento para siempre estar expuestos, aunque sea en una parte, al mercado de empresas de Estados Unidos, al mercado de capitales, y poder ganarse con ese rendimiento importante que pueden tener estas empresas mucho mayores a las tasas de interés de mercado. ¿Y qué pasa si uno no se mantiene invertido, si uno quiere salirse en algún momento que piense que el mercado ya llegó a su punto máximo? Bueno, miren la data. Nosotros creemos que mantenerse invertido es clave. ¿Y por qué? Porque si en los últimos 30 años tú hubieras quedado invertido, los 30 años tal cual, tú hubieras tenido un rendimiento de 10% anual en promedio. Sin embargo, si tú tuvieras salido los 20 mejores días de esos 30 años, el rendimiento hubiera caído en casi la mitad, en 5%, imagínense. Entonces, hay algunos días que son claves para la bolsa y que crecen bastante y que si te los pierdes, no vas a tener la misma rentabilidad que si hubieras dejado tu plata invertida. Igual, haciendo un análisis un poquito de un horizonte más pequeño, en los últimos 15 años el rendimiento promedio ha sido 11%, y si hubiéramos excluido los 20 mejores días, estaríamos en un rendimiento de 2,7. Así que ya saben, tenemos siempre que quedarnos invertidos.
Vamos a explicar también un poquito qué es el S&P 500 para las personas que son nuevas y que recién nos están siguiendo. El S&P 500 al final es un índice creado por la clasificadora de riesgo Standard Poor's y básicamente agrupa a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y hay muchos factores para elegir esas empresas. Unos son la capitalización de mercado de esa empresa, por ejemplo, el tamaño. Otras son que haya tenido rentabilidad positiva en los últimos 5 años, por ejemplo, y así hay varios factores que tienen que ser analizados para poder incluir o sacar a empresas de este índice. Y este índice es un índice dinámico, se mueve siempre, ¿ok? El S&P 500 de hace 20 años no se ve igual que el S&P 500 de hoy. El S&P 500 de hace 20 años tenía mucha más participación de hidrocarburos, de empresas de hidrocarburos, de empresas financieras, de empresas de seguros, y poco a poco eso va variando, ¿no? Y va representando siempre la nueva matriz, digamos, de empresas más importantes en cada era. Y hoy en día, como pueden ver, el S&P 500 está conformado por casi un 30% de peso de empresas tecnológicas, luego financieras, salud, consumo y demás, ¿no? Lo bueno de invertir en ETFs o en un ETF que sigue a este índice es que siempre el ETF va a estar actualizado. Cuando se actualiza el índice, el ETF también se actualiza y siempre vamos a estar invertidos y expuestos a las mejores empresas de Estados Unidos. ¿Qué nos dice la historia? Estados Unidos, desde el 2009 hasta el 2024, representado por las principales empresas, que es el S&P 500, ha tenido un crecimiento acumulado de casi 800%. Es decir, 8 veces podría haberse multiplicado la inversión si es que hubiéramos comenzado a invertir en el 2009 y no hubiéramos retirado la plata hasta el 2024, ¿no? ¿Y qué pasa? Como saben, hay mucha volatilidad, hay veces que hay correcciones, hay veces que hay crisis, ¿no? Como en el 2022, que hubo una crisis fuerte también en la que se cayó el mercado, eh, pero se recupera y se recupera mucho más rápido que sus comparables y es por eso que tiene esta tendencia, esta pendiente positiva, ¿no? ¿Y qué nos dice la historia también? Que a Estados Unidos siempre le va a ir mejor que a las otras economías, a pesar de que aquí al comienzo estaban un poquito peleadas, digamos, incluso el Perú estaba creciendo un poquito más. En el largo plazo, Estados Unidos pues le saca muchísima ventaja a las demás economías, comparando un 800% de crecimiento con 160 en el caso de Perú, casi 150 en Europa, casi 99% en mercados emergentes y 34% en América Latina. Es por eso que si tenemos que elegir en dónde invertir nuestro dinero entre todas estas opciones, nos vamos a ir siempre por Estados Unidos. Y un poquito del repaso de nuestra estrategia, ¿no? ¿Cuál es nuestra estrategia y por qué solo ofrecemos esa estrategia de inversión? Nosotros creemos que la mayor posibilidad de generar dinero y rendimientos y ganancias en el largo plazo está en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces la estrategia es invertir en una estrategia pasiva y conservadora diversificada que se base en Estados Unidos, que es el mercado más eficiente y profundo del mundo, en dólares, que es la moneda funcional de Estados Unidos y la moneda más sólida y confiable del mundo, en ETFs, que son instrumentos diversificados y muy eficientes y baratos y que siguen a un montón de acciones o de activos que están dentro de estos ETFs, y una estrategia pasiva, no tratando de predecir el mercado, no tratando de ganar el mercado, sino invirtiendo cada vez que uno pueda y manteniéndose invertido hasta que uno necesite el dinero. Que la razón para desinvertir o la razón para sacar tu inversión no sea pensar que ya llegó a su máximo o que voy a perder de aquí en adelante. No, que tu razón para sacar tu dinero sea una necesidad puntual que tengas o que ya se haya cumplido tu objetivo financiero, pero que no sea por una expectativa o una especulación que tú creas sobre el mercado. Eso es importante. Y bueno, Estados Unidos pues tiene la economía que tiene la mejor facilidad para enfrentar malos momentos porque está súper apoyada por las instituciones en Estados Unidos, tiene capacidades de refinanciamiento muy buenas porque hay muchísimos bancos y muchas financieras que ofrecen productos de financiamiento. Hay siempre un incentivo institucional a la mejora y a la innovación, es por eso que las últimas empresas grandes y los productos buenos que han salido nuevos han sido creados en Estados Unidos y tiene un modelo económico que lidera pues a nivel mundial. En cuanto al mercado, es el mercado más profundo, tiene la mayor cantidad de partícipes, es la economía y el mercado que va a reflejar los fundamentos de cada empresa en el mediano y largo plazo. Es un mercado líquido que se puede comprar y vender en cualquier momento porque todos los días se mueven cientos de millones de dólares de todos estos activos y también es el más eficiente.
Y bueno, esto de acá ya lo vimos. Nosotros creemos que los dólares son la moneda más estable del mundo, la moneda de reserva principal, eh, y por eso creemos también que los ahorros deberían estar en dólares en el largo plazo. Los ETFs, como ya les comenté, son un vehículo muy bueno que de manera diversificada y transparente tiene muy bajos costos y te permite acceder a activos muy líquidos que están dentro de esta misma canasta, digamos, ¿no? Entonces, nosotros solo usamos ETFs para poder invertir en los tres fondos. Y como ya les comentamos, la estrategia pasiva creemos que es la clave. ¿Por qué? Porque en primer lugar tiene menores costos de transacción. Si tú inviertes en un fondo que siempre está tratando de ganarle al mercado, que a veces estos se conocen como hedge funds, siempre tienen mucho más costo porque están siempre analizando, haciendo modelaciones, simulaciones y demás, entonces probablemente cobren muchísimo más en cuanto al fee de manejo y casi siempre pierden, o sea, no le ganan al mercado. ¿Ok? En los últimos 15 años, solo el 8% de los fondos que han tratado de ganarle al mercado le han ganado. Imagínense. Aparte, el rendimiento con la estrategia pasiva lo aprovechas todo, no tienes posibilidad de perderte los mejores días. En cuanto a la interacción, en la estrategia activa vas a estar siempre estar metido de qué está pasando, si entro, si salgo. En cambio, en la estrategia pasiva estás tranquilo, ¿no? Y además las emociones participan muchísimo menos en una estrategia pasiva, lo cual es bueno. Tratar de eliminar las emociones de las inversiones siempre es es una buena estrategia, es un buen consejo para tomar decisiones tranquilo. Y que no sean decisiones equivocadas, ¿no? Y por último, nuestras expectativas y recomendaciones para el siguiente mes, para el corto, mediano y largo plazo. ¿Qué esperamos? Nosotros creemos que a nivel de la economía van a haber saliendo factores nuevos de productividad que van a hacer que aumente la productividad por el desarrollo específico de la inteligencia artificial. Esto no va a ser beneficio solo para las empresas que están invirtiendo en inteligencia artificial o desarrollando productos, sino para todas las empresas de la industria y de la economía en general. Pues estas empresas también van a usar estas herramientas y su productividad va a incrementarse, los costos van a reducirse y por ende creemos que sus utilidades y su valor va a incrementarse también en el tiempo, ¿no? Así que nosotros creemos que va a pasar eso, que el mercado va a seguir creciendo, sobre todo por la bajada de tasas inminente también. Así que, como siempre, recomendamos mantenerse invertido, invertir cada vez que se pueda, cada vez que se tenga excedentes, siempre mantenerse informado de qué está pasando en el mercado, con una estrategia pasiva y siempre con excedentes para que no necesiten la plata en algún momento en el que el mercado haya caído, ¿no? Así que, y algo muy importante también que recomendamos es tener claro cuál es tu perfil de riesgo. Porque si todos quieren entrar al fondo que más rinde, solo porque rinde más en el largo plazo, pero no sabe realmente que va a poder aceptar y está tranquilo con esa volatilidad, entonces ese fondo no es para ti. Y es por ello que es muy importante saber bien cuál es tu perfil de riesgo antes de invertir. Nosotros hacemos un perfilamiento de riesgo automático en el aplicativo, que lo pueden hacer siempre, igual eso te va a dar una indicación de tu perfil, puedes igual invertir en el fondo que quieras. Y si igual crees que tu perfil no ha estado muy bien analizado y quisieras que podamos analizar de manera un poquito más específica cuál es tu perfil de riesgo y te recomendemos en qué fondo invertir, siempre pueden agendar llamadas con nosotros para poder tener esta conversación y hablar un poquito más a detalle de tus características y tus objetivos para poder recomendarte en cuál de los tres fondos invertir, ¿no? Y nada, recuerden que esos son los tres fondos nuevamente, el Panda Zen, el Hugo Consciente y la Cobra Chorada. Y si alguien no ha invertido y quiere invertir y tiene dudas al respecto, por favor nos pueden contactar en cualquier momento a través de todos nuestros canales. Acá les dejamos nuestros contactos. Y nada, ahora abrimos el foro para poder hacer preguntas, como siempre. Y nada, muchísimas gracias por su atención, espero que haya quedado claro y cualquier cosa estamos atentos para poder responderles. Muchísimas gracias. Estamos a disposición de todos en cualquier momento, no solo en nuestros espacios de reuniones mensuales, sino están nuestras redes sociales, están nuestros números de contacto. Pueden hablar con cualquiera del equipo de Flip a través del número en pantalla de Flip Fondos, o también está María Paz para los interesados en el servicio Flip Family, los que ya tienen un patrimonio un poco más grande y quieren una asesoría un poco más personalizada. Estamos siempre a su disposición a través de cualquiera de nuestros canales. Así que ha sido un gusto recibirlos el día de hoy en esta reunión.
como siempre, a todos los que se conectan seguido. Hemos visto caras conocidas, Samuel, caras nuevas también, Miguel bueno, Adolfo lo hemos estado viendo también ahí en las redes y todas las personas que se han conectado y nos han contribuido con sus preguntas, les agradecemos su participación, les agradecemos su asistencia. Esta reunión que fue grabada va a ser cortada en sus mejores momentos para pasárselas por video junto a la presentación, como algunos pidieron por el chat. Entonces no se preocupen que de todas maneras la compartimos y pueden estar atentos ahí a nuestras redes de Flip para el demás contenido que estamos sacando en son de ayudar cada vez a más personas a conocer sobre este mundo de inversiones, a estar tranquilas con sus decisiones de inversión y a que eventualmente se animen a participar con nosotros si así les parece una buena opción, ¿no? Entonces, sin más, de parte de todo el equipo de Flip, hoy día no pudo acompañarnos Nacho, pero de todas maneras, presente siempre con nosotros y nosotros tratando de retransmitir todo lo que él tiene para compartir, pero hoy día con Mario, con Nicolás, con Julia, Marapaz, Alex, Nicolás, Cristóbal, Jonathan y todo el equipo de Flip. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy día. Así que nada, nos vemos la siguiente reunión, el siguiente mes y nos despedimos. Buenos días.